Bueno, vamos a continuar aquí después de haber visto algunos elementos de cómo incide el mecanismo de dispersión sobre la constitución de los frutos. Vamos a empezar a hablar de la anatomía interna del fruto. Este no es un tratado de anatomía, lo vamos a ver de manera muy general y vamos a referirnos a las principales capas que tiene un fruto, que son tres: una externa, el exocarpo; una intermedia, el mesocarpo; y una interna, el endocarpo. Cada una de ellas cumple funciones diferentes, puede estar organizada de forma diferente dependiendo del tipo de fruto, dependiendo del mecanismo de dispersión de ese fruto y de las estrategias que usa el fruto para llamar la atención de sus dispersores, si son estos animales. Yo he pintado aquí dos frutos que ustedes ya se sorprenderán porque son frutos de zonas templadas, donde también hay primates, entonces no hay problema. Una poma y un fruto de un cítrico, solo para mostrarles diferencias en las potenciales diferencias que pueden existir en la constitución de esas tres capas. Empecemos a hablar del exocarpo. Al ser la capa más externa, cumple unas funciones muy particulares. Una de ellas muy importante siempre será la protección. Entonces, del grosor, de la constitución, de la dureza que tenga ese exocarpo, pues va a depender mucho de la protección de la planta. Puede tener incluso proyecciones, como espinas o ganchos, que participen en la protección de quién, de la semilla. Otra función es mecánica, relacionada con la dispersión. Entonces ya vimos nosotros que frutos que se dispersan, por ejemplo, en el aire, pues ese exocarpo participará en su constitución mecánica, siendo más liviano, siendo aerodinámico en algunos casos, y o puede ser hidrodinámico, proveer cierta flotabilidad o menor resistencia al agua para que el fruto pueda desplazarse más. Una función muy importante es la función de intercambio, porque esto es vivo, el fruto está vivo, él sale de la planta, pero él sale vivo y sus semillas terminan de desarrollarse en otro lugar, y en esa condición necesita saber qué es lo que está ocurriendo alrededor en términos de humedad, en términos de nutrientes, en términos de pH, en términos de temperatura. Entonces ese intercambio empieza ahí en el exocarpo. A través de señales químicas se da mucho de esto. Y tiene una función de señalización en el caso de los frutos que son dispersados por animales. Entonces, dependiendo del color que tenga ese exocarpo, el fruto va a ser más o menos atractivo, su forma y químicamente, dependiendo las sustancias, aromas y feromonas que pueda desarrollar que atraigan a los potenciales dispersores. Y como dijimos, eso puede variar de un fruto a otro. El énfasis que la evolución le ha dado a cada uno de estos aspectos. El mesocarpo, yo quiero que ustedes me acompañen en esta idea, es la parte del fruto donde la planta ha hecho la inversión de los elementos que da en retribución. Voy a ponerlo por aquí. O sea, el premio que le otorga la planta a quien disperse su semilla. Eso no se hace gratis. Entonces aquí hay una retribución, y esa retribución está asociada al mesocarpo. Es la parte, digamos, costosa, valiosa del fruto, lo que hace que el dispersor preste atención. Aquí en términos de su parte metabólica. Entonces, ese mesocarpo está constituido por unas células que son irregulares, que son de crecimiento disparejo, parenquimatosas. Ya vimos nosotros cuando estábamos hablando de la formación del fruto, que hay un periodo que se llama la expansión, pues ahí se da el crecimiento del fruto y se da el crecimiento más que todo del mesocarpo. ¿Qué hay ahí? El fruto, empecemos por esto, un elemento valioso, el agua. Entonces casi todos los frutos, más de un promedio diría yo, más de un 70-80% de su peso está constituido por agua. Pues lo vemos aquí a partir de esas células. Pero no es solo eso, tiene sustancias que son supremamente valiosas para los organismos. Empecemos por los azúcares y las diferentes celulosa, almidones, pectinas, polisacáridos, glicósidos, o sea que son sustancias que son importantes, que se transforman rápidamente en energía. Pero hay otras sustancias que participan de procesos dentro de los organismos que dispersan, y esas son también valiosas y pueden estar en diferentes proporciones dependiendo del tipo de fruto. Ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, que son sustancias que son costosas en el sentido de que no son de tan fácil
encuentro en la naturaleza requieren de procesos químicos más complejos en plantas y animales cuando se producen, entonces encontrárselas por ahí en un fruto, pues ese es algo valioso. Ahí se empiezan a tejer las relaciones entre los dispersores y sus plantas. Y el endocarpo, que también tiene una función, digamos, de nutrimento, es un nutrimento que está más relacionado con el nutrimento de la semilla, pero puede llegar a cumplir funciones como el mesocarpo. Aquí lo vemos en esta fruta. El endocarpo de esto, por ejemplo, es muy jugoso, muy lleno de azúcares y un montón de sustancias valiosas en términos energéticos. ¿Qué nos falta acá? Y dentro del fruto está pues la parte importante que es la semilla. Y las hay de diferentes formas, y las hay de diferentes clases, y las hay de diferentes tamaños, pero toda semilla tiene una cobertura o una cubierta que la mantiene aislada del medio hasta que se dé el proceso de encontrar el lugar donde se va a dar el establecimiento, el lugar donde están las condiciones indicadas. Hasta ese momento, lo que es importante dentro de la semilla, que es el embrión, voy a pintar aquí en verdecito, el embrión, encuentre las condiciones para desarrollarse. En ese momento se rompe la semilla. ¿Y qué es lo que hay en la mitad? Pues en la mitad hay un endospermo, forma a veces los cotiledones, un endospermo, ¿sí? Que tiene muchas sustancias, por ejemplo, como los almidones, que le permiten alimentarse a ese embrión. Entonces, apenas el embrión encuentre el lugar, empieza a consumir sus cotiledones y se desarrolla la planta o su cotiledón, dependiendo si es monocotiledonio o dicotiledonio la planta. ¿Sí? A esta cobertura también le dicen la testa. Entonces, aquí hay un mensaje colateral importante derivado, y es que esa testa necesita romperse. Y esa es otra función que cumplen los dispersores de semillas. Cuando la semilla, después de haberse dado el proceso de atracción y que el consumidor de frutos, el frugívoro, se come todo este exo y endocarpo, o descarta el exocarpo y se come el mesodermo, perdón, el exocarpo y el mesocarpo, y se come la semilla, pues una de las funciones que cumplen esos dispersores es ayudar a retirar esa cáscara, esa testa, para que se active el proceso de formación del embrión. Y eso es una función también muy importante que cumplen los dispersores. Entonces aquí ya hemos visto lo básico de la anatomía de los frutos.